Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Bienvenidos a este programa resumen de la temporada 21-22, en el que, como siempre, lo dividiremos en tres apartados o en tres bloques. El primero, dedicado a las pruebas y eventos realizadas en la isla de Lanzarote. Un segundo bloque compuesto por el mundo del fútbol. Y un tercer bloque dedicado al apartado polideportivo. Para repasar toda esta actualidad en la isla de Lanzarote están, como siempre, conmigo mis habituales colaboradores. Guillermo Uruñuela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Y Sara, contigo empiezo. Empezamos ya por el mes de septiembre, octubre, con el mundo del CrossFit, que se celebró una gran prueba en la isla de Lanzarote. Así es, Lanzarote Summer Challenge, recordemos, una competición de CrossFit de nivel internacional. Esta prueba tiene la peculiaridad de desarrollarse cerca de la playa, combinando todos los requisitos de una competición de CrossFit del más alto nivel, con ejercicios en arena, tapiz y agua. Los atletas deben desarrollar una serie debut, es decir, determinados grupos de ejercicio intentando tener los mejores tiempos y marcas con el objetivo de llegar al día último de competición con las opciones de subirse al podio. La pasada edición se celebró, y lo estamos viendo, en el emblemático espacio de la Fermina. Recordemos que aún con medidas COVID, fuera como fuese, fueron 3 días de auténtico espectáculo, llevando el cuerpo al límite. En ese gimnasio al aire libre con los deportistas, con los más altos deportistas en esta modalidad de CrossFit del momento. En categoría masculina vamos a repasar quiénes fueron esos ganadores. Se hacía con el título de ganador de Lanzarote Summer Challenge, Chevy Sierra. No solo competía fue una final muy competida con Brian Hernández, pero finalmente, como hablamos, fue el catalán quien consiguió el oro. También con los mismos ejercicios, emocionante final se vivió en la categoría de las chicas. En RX se hacía con la primera posición la catalana Ainhoa Méndez, una clara ganadora desde el inicio. Y por equipos, la pareja formada por la campeona de Europa de halterofilia, la valenciana Elia Navarro, y el andaluz Javier González arrasaban con una contundente primera posición. El espacio, el ambiente y las ganas de esta competición de tal calibre hicieron que se viviera un fin de semana único, con una organización impecable, como no podía ser de otra forma, y un desarrollo de la prueba inigualable. Solo hubo una pega, Roberto, y es que nos quedamos con ganas de más, pero por suerte queda menos para la próxima edición. Como tú bien decías, el lugar elegido, el Islote de la Fermina, fantástico, y además muchísimo nivel entre todos los participantes. Que por suerte, por lo menos para este tipo de eventos, se utiliza el Islote de la Fermina, ¿no? Sí, por lo menos se utiliza para... Ya años, sí. Años, con tiras y aflojas, y al final sigue ahí estancado, pero por lo menos, ya no solo para este evento, sino luego hablaremos también posteriormente de los Marlines, Robert, por lo menos para un par de eventos deportivos al año ha servido para mí este marco inigualable del Islote. Exactamente, luego hablaremos del Club de Piragüismo Los Marlines, pero ahora, si te parece, que ya hablamos de la Ocean Lava Lanzarote, otra de las pruebas señeras en el calendario deportivo insular. Y que además, bueno, ha servido un poco de preparación, de antesala este triatlón para lo que vendría meses después con ese Ironman Lanzarote, porque la vencedora, la ganadora, fue Lidia Dan, que luego se proclamó, repito, meses después, hace muy poquito, vencedora de la prueba reina de la isla de Lanzarote del Ironman 2022. Lidia Dan fue la ganadora en el cuadro femenino, Nicolás Ward el vencedor en el cuadro masculino, y ahí estamos viendo imágenes. Se celebró, como siempre, en Puerto del Carmen. Bueno, miento, hace 6 temporadas, hace 6 años, de manera esporádica se trajo a Lanzarote esta Ocean Lava que no para de crecer, Arrecife, perdón, que no para de crecer, Robert, que además, bueno, es una franquicia que se extiende por 26 países diferentes del territorio nacional. Y en este caso, pues 500 participantes, todos ellos que compitieron en Puerto del Carmen. Ahí estamos viendo imágenes en concreto de la playa de los Pocillos. Y sobre todo, y más llamativo, en este curso 2022 fueron 150 niños los que participaron previamente en esa... El viernes se celebraba, ¿no? Y la verdad que me pareció una participación bastante alta, teniendo en cuenta las restricciones de las que veníamos recientemente. Así que, pues un éxito el regreso de la Ocean Lava, en este caso a Puerto del Carmen. Y de Puerto del Carmen nos vamos al mar, Sara, para hablar de esa 44 Cup Calero Marinas, también otra de las pruebas muy destacadas en el calendario insular. Así es, no solo un espectáculo visual digno de apreciar, los 44 Cup son barcos de grandes dimensiones y verlos navegar por nuestras costas es una auténtica poesía. También es un evento con una importante relevancia económica para la isla, todo se ha dicho. Se celebró la 9ª edición el pasado mes de febrero, fue la primera de las pruebas de la temporada de un circuito que después recorrió países como Portugal, Suecia y Eslovenia, con la participación de medallistas olímpicos y ganadores mundiales y también de la Copa América. Lanzarote volvió a estar a la altura y mostró una vez más ser un destino consolidado para los deportes de vela a cualquier nivel.
quizás dentro de estos deportes esta competición es la que requiere mayor precisión. A la última jornada el Sheriff Powerade contaba con una sólida ventaja de 11 puntos, ganando prácticamente a falta de una prueba, aunque por unos minutos durante las pruebas finales parecía que la victoria se les escapaba, por lo que comentamos, competían grandes deportistas, pero finalmente victoria para este equipo esloveno. En la segunda posición el Team Nika se hizo con la medalla de plata, mientras que el Artemis Racing logró la tercera posición. Como comentamos y como estamos viendo ahora mismo en imágenes, todo un espectáculo sobre el mar que una vez más no defraudó. La verdad es que estéticamente es impresionante, ¿no? El que tengan las velas negras, la verdad que se hace muy llamativo y una prueba que tiene muchísima repercusión a nivel internacional. Hablamos de otra prueba, volvemos a la tierra, quizá más que destacar esa MS Run por su plano deportivo, lo destacamos por el apartado social, Guille. Y lo hemos comentado ya además en alguna ocasión, Robert, creo que el Lanzarote guarda un buen equilibrio en pruebas deportivas, donde se conjuga por un lado muchas veces una alta exigencia deportiva y por otra, como esta prueba de la que estamos hablando, Robert, esta MS Run Lanzarote, donde se conjugan otros factores sociales y solidarios. En particular, esta no es casualmente la de esta temporada, sino la de hace 3, porque por el COVID también se tuvo que suspender, evidentemente. Y bueno, nuevamente, récord de participación, una prueba que sirve para recaudar fondos y es de carácter solidario en favor de ALANEM, esa asociación lanzaroteña que lucha contra y ayuda a las familias de pacientes de esclerosis múltiple. Y bueno, también éxito de participación. Muchos niños también. Sí, Guille. Más de 400 inscritos. La prueba arrancó aquí en el Gran Hotel, en Arrecife, se trasladó hasta Playa Honda y ahí había un giro en un evento deportivo que la prueba reina contó con 8 kilómetros de recorrido y, repito, éxito de participación y también muchos niños desde pequeños involucrados en este tipo de eventos deportivos de carácter solidario más que competitivo. Cuarta edición de esta prueba con carácter, como dice Guille, más solidaria que deportiva. Volvemos al mar, nos vamos a Famara para hablar de otra prueba muy importante, como es el Quemao Clash. Así es, continuamos con el mar con imágenes épicas y actuaciones impresionantes que dieron un espectáculo, como siempre, único en cada edición esta del Quemao Clash. La luz verde para la celebración de esta prueba llegó en diciembre de 2021. Los tubos perfectos llegaron a la Santa en esta fecha para dar el mejor surf y bodyboard del año. La pequeña localidad costera celebró así la 6ª edición con participantes de primer nivel. Un total de 64 fueron los invitados, 32 surfistas y 32 bodyboards. Fueron 2 días de intenso surf y bodyboard con unas condiciones de olas inmejorables. En la final de surf se enfrentaron el vasco Nacho González, el francés Marc Lacomare, Tim Elter de Fuerteventura y Hugo Ortega de Barcelona. A pesar de estar muy reñida, fue el vasco con 2 olas de 10 puntos quien se llevó la victoria. Además consiguió la RVSA Best Way a la mejor ola de todo el evento. En bodyboard la final se disputaba entre los gran canarios Lionel Medina y Armide Solievers, Aitor Ojeda de Fuerteventura y el local de la Santa Pablo Lecuey. En esta ocasión la victoria fue para el gran canario Lionel con una ola de 10 y otra de 9.35. En ambos casos fue, como siempre, un espectáculo en armonía y lo estamos viendo con las fuerzas de las olas. Con cada edición, el Quemao Clash se mejora y logra el reconocimiento y el prestigio que sin duda se merece. Las imágenes vuelven a ser auténticamente espectaculares, Guille. Tú has estado allí un par de veces, incluso has hecho un programa de Radio Marca allí y la verdad es que, bueno, yo creo que eligen las mejores, pero es que el paisaje es brutal. No, aparte del paisaje, Robert, para mí el Quemao Clash, yo siempre lo he defendido, evidentemente por relevancia, el Ironman es la prueba estrella de la isla de Lanzarote, y hay otros eventos deportivos también que tienen mucho tirón, pero sin embargo, para mí, el Quemao Clash tiene una singularidad que no cuentan o que no tienen otras pruebas. Es decir, tú siempre puedes llegar a montar o siempre puedes organizar una carrera de grandes dimensiones, de trail de montaña, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un condicionante natural que no lo puedes generar, que se tiene o no se tiene. Y el Quemao Clash, lo que es la ola en sí, hay una serie de factores que se conjugan, como la dirección de la marea, como el viento, como el propio fondo de la costa de Tinajo, que por cierto es peligrosa, la ola de Santa es muy peligrosa. De hecho, el Quemao Clash nace por el fallecimiento de un surfista que en su día, de Fula, ¿no? Que falleció en la costa de la Santa. Y con todo eso, son unas condiciones de ahora mismo en el mundo, hay cinco olas top. Está Teahupo en Hawái, en Indonesia, está Pipeline en Hawái, Mundaka en el País Vasco, o sea, hay 4 o 5 olas muy reconocidas. Y el Quemao Clash
No está a la altura de esas 5, pero si hubiese un segundo escalón, estaría ahí metida el Kemau Class. Entonces, es una ola reconocida a nivel internacional, que ya no solo para campeonatos, sino que hay muchos, tanto bodyboarders como surferos, que a lo largo de sus viajes anuales eligen Lanzarote para encontrar, para buscar esta ola. Precisamente por eso. Pues ahí estaban esas imágenes del Kemau Class, una edición que además tuvo muchísima repercusión internacional, pero yo creo que la que más repercusión por la singularidad es esa prueba que se celebra en el sur de la isla, Guille, esa handbike, que en pocos sitios se organiza, y yo creo que con el nivel de participantes de Playa Blanca en ninguno. Y yo creo que este evento, es un evento muy a tener en cuenta, porque sí que es cierto que no tiene la magnitud que puede llegar a tener cualquier otro evento, otra prueba. Fueron 50, pero efectivamente, pero también es bastante especial porque existen muy pocas ya no solo en España, sino en cualquier planeta, en cualquier país del planeta. Hay muy pocos eventos de estas características y vemos que durante las semanas previas la isla se inunda de handbikers que vienen aquí a practicar, que vienen a entrenar, que por otro lado yo a veces lo veo un tanto peligroso cuando me los cruzo por la carretera, me parece arriesgado por su parte y en cierta manera peligroso, sobre todo por vías, ahí estamos viendo, donde hay poco arcén. No en la competición, que los tramos son cerrados, pero sí que es verdad que en el día a día, cuando te los cruzas, me parece... Cuando tienen que entrenar. Sí, me parece algo peligroso. Pero bueno, dicho lo cual, el evento deportivo nuevamente contó con un circuito circular en Playa Blanca, ahí estamos viendo imágenes, lo dicho, 50 inscritos que afrontaron ese reto en el sur de Lanzarote. Y repito, ya no solo por lo que generan en la isla, que también, sino por el retorno y por todas esas imágenes que se exportan al exterior. Y teniendo en cuenta que Lanzarote vive del turismo y que vive del deporte, pues creo que hace muy bien esta prueba a Lanzarote y un acierto por parte del municipio y de mantener. De mantener, la verdad es que llevan unos cuantos años y es una prueba que tiene muchísimo retorno internacional, como comentaba Guillermo. Pasamos un poco ahora a andar por casa, a ese torneo Blitz de Radio Marca, un torneo que organiza esta casa, pero que lo destacamos por el volumen de premios que se entregaron esta temporada. Así es, tras la pandemia volvió el ajedrez rápido de Radio Marca Lanzarote. El torneo Blitz se celebró su tercera edición con un éxito rotundo. Se llevó a cabo, sobre todo el éxito vino porque se llevó a cabo en el mes de abril, concretamente un sábado, lo que hizo que pudieran asistir maestros internacionales subiendo el nivel de la competición. 38 fueron en total los participantes. La modalidad de juego, recordemos, 5 minutos más 3 segundos por movimiento. En total se repartieron, como bien comenta Roberto, casi 1.000 euros para los 5 primeros ganadores. El ganador en este caso fue Alberto Hernández, maestro FIDE de La Palma, llevándose un premio metálico de 350 euros. La segunda plaza la ocupó Antonio Vera Martín del Club Deportivo Sial. Él se llevó 200 euros y en tercer lugar quedó Pedro Tomás Pérez Alemán del Club Chess, que se llevó un premio metálico de 150 euros. El torneo estuvo organizado por Radio Marca Lanzarote y el Club Deportivo Sial con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y también el Arrecife Gran Hotel, que cedió sus instalaciones para la celebración de esta prueba. Ahí estamos viendo las imágenes precisamente de ese día de ajedrez, un deporte que cada vez crece más y tiene más adeptos. Precisamente este pasado fin de semana Lanzarote conseguía 3 medallas en los campeonatos de Canarias por edades. Hablamos ahora de una prueba, otra de las pruebas más importantes para mí, una de las más importantes con diferencia. De la no prueba, ¿no? Y que no pudo disputarse por esa suspensión por parte del Cabildo precisamente de la edición del Rally de los Volcanes. Esta en particular ha sido, y este año 2022, Robert, ha sido la más citada a nivel mediático, la más nombrada, la que más titulares ha ocupado a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional por la suspensión del Rally Isla de los Volcanes. La verdad que sería muy difícil condensar en 1 minuto y medio pues todo lo que ha ocurrido desde entonces, porque a día de hoy, todavía sigue coleando, porque ya no solo con la suspensión del rally se acabó la prueba, sino que luego a partir de ahí comenzaron a exigirse responsabilidades, ha habido, entre comillas, movimientos políticos, en este caso incluso la propia presidenta del Cabildo le arrebató las competencias a Elena Solís, la consejera de Medio Ambiente, para cedérselas a Ariagona González para poder tramitar los expedientes de pruebas deportivas que tuviesen que ser aprobadas desde el punto de vista medioambiental. Y con eso te digo, Robert, que es una prueba que ha hecho muchísimo daño al motor, que ha hecho muchísimo daño a la isla de Lanzarote, la suspensión de este evento deportivo. Y sí que es verdad que a partir de ahí, pues claro, es que ya
cualquier análisis que podamos hacer ya roza lo político más que lo deportivo. Pero repito, consecuencias políticas, entre comillas, tiras y aflojos entre los dos partidos gobernantes en este momento, entre el PSOE y Podemos. Bueno, no acabó de la mejor manera posible y repito, ha habido consecuencias directas por la suspensión de este evento deportivo, porque hubo una gran presión social, porque hubo una gran presión mediática y en este caso el PSOE se desvinculó un poco, o por lo menos yo lo he interpretado así, de Podemos, de su socio de gobierno, a la hora de, entre comillas, de asumir el mea culpa, y entre unos y otros, repito, no quedó claro todavía a día de hoy si fue culpa exclusivamente de medio ambiente, de sus informes, si fue culpa de actividades clasificadas, cada área lo lleva un partido político diferente. La presidenta del Cabildo no se posicionó después de todo el revuelo de manera pública, no realizó ninguna rueda de prensa. Sí que es verdad que escuchamos a Marcos Vergaz, escuchamos a Elena Solís, hemos escuchado a las partes implicadas, pero yo, por ejemplo, eché en falta, Robert, después de todo este revuelo que se montó, escuchar a María Dolores Corujo, que luego, casualmente, a raíz de la suspensión del Rally de los Volcanes, pues vimos a un gobierno cabildicio más vinculado con el deporte que nunca. A partir de ahí, todos los eventos deportivos, pues sí que es verdad que se vieron arropados. Lo que está claro es que la suspensión, la cancelación del rally ha perjudicado muy mucho la imagen de Lanzarote como destino deportivo, porque no es, independientemente de los motivos, no son las formas las adecuadas a 24 horas del inicio de la prueba. Tendrán que hacer balance y, sobre todo, ver cómo se restablecen esos costes en los que asumieron los equipos. Hablamos de la prueba estrella. No podemos olvidarnos de cuál es la prueba número 1 del calendario deportivo de la isla de Lanzarote, como todos los años, el Ironman. Además, en un año muy especial, 30 años cumplió esta prueba que lanzó prácticamente a la isla de Lanzarote como destino deportivo. El Ironman Lanzarote, la prueba más dura, se celebró el 21 de mayo, dando el espectáculo de superación al que nos tiene acostumbrado. Recordemos que fue presentado en el Consejo Superior de Deportes de Madrid antes de su celebración el impecable trabajo desarrollado desde hace 30 años por Club La Santa. Además, vivió una gala previa conmemorativa por este 30 aniversario que organizó el Cabildo de Lanzarote. Fue en los Ameos del Agua y además de emotiva puso en valor no solo el recorrido, sino el crecimiento de la prueba y la importancia de esta para la isla de Lanzarote. En esta edición, 1.315 triatletas participaron, como siempre, recorriendo los 7 municipios de la isla entre natación, bicicleta y carrera, más de 225 kilómetros a recorrer en un máximo de 17 horas. La victoria en esta edición especial fue para Kenneth van der Rieset, que completó la prueba en 8 horas, 39 minutos y 56 segundos, y la británica Lydia Dant, que lo hizo en 9 horas y 37 minutos. Una edición marcada por el calor. En esta edición, si bien en otras el viento ha sido protagonista, en esta no, en esta fue el calor, pero una vez más una de las pruebas más longevas de Ironman en Europa, la segunda más dura del mundo, dio el espectáculo al que nos tiene acostumbrado, dejando imágenes únicas y 1.315 historias de superación. La verdad que a nivel económico es la prueba con diferencia que más esperan los comerciantes de Puerto del Carmen. Ahí estamos viendo la avenida totalmente abarrotada de público para aplaudir a los espectaculares deportistas, a los triatletas. Hablamos de que no nos podía faltar, de kayak de mar, y hablamos del trabajo que está realizando un club en especial, que es el Club de Piragüismo Los Marlines, con además muchísimos éxitos. Que lleva muchos años ya, Robert, trabajando bien, generando escuela, generando cantera, y este año en particular pues ha competido como habitualmente en todas las competiciones, para la redundancia, regionales, nacionales y también internacionales. De hecho, ahí estamos viendo de nuevo, lo comentaba al principio, el islote de la Fermina, que sirvió para acoger y para albergar y para actuar como sede de ese campeonato internacional, de carácter internacional, ese Euro Challenge 2022, y nuevamente los Marlines, repito, con una escuela sobre todo que yo destacaría muy amplia, con muchos niños involucrados en este proyecto liderado pues prácticamente por una familia, ¿no? que se propuso hace ya una década impulsar el piragüismo, impulsar el deporte de remo, ya sea en piragua o en kayak de mar, en la isla de Lanzarote, y que ha ido creciendo poco a poco en Arrecife, que se ha ido consolidando, que ha ido consiguiendo buenos resultados, ya no solo este año, incluso con las complicaciones que la pandemia ha imprimido al deporte en general, pero siempre que salen fuera de Lanzarote, siempre compiten a nivel nacional, dejan en buen lugar a la isla, y en este caso, pues este 2022 yo pondría
prácticamente el punto final a una temporada muy buena, o un punto y seguido, mejor dicho, porque estoy seguro que continuarán trabajando de la misma manera, y con esa celebración del Euro Challenge 2022 aquí en la isla, en ese islote de Fermina, con una participación muy amplia a nivel internacional. La verdad que estamos viendo otra vez las imágenes de la organización, ¿no? No es fácil mover todo lo que mueve el club, un club tan humilde como el Club de Piragüismo Los Marlines, en los desplazamientos con las canoas y con todo lo que tienen que llevar. La verdad que gran trabajo el Club de Piragüismo Los Marlines. Le ponemos también una pincelada solidaria a este resumen con el cruce a nado Alegranza la Graciosa. Así es, seguimos en el mar porque fueron 23 los kilómetros que separan a Alegranza de la Graciosa y fueron 29 nadadores quienes participaron en este reto solidario cruzando a nado de una isla a otra, quizás siendo muy dura una prueba, sobre todo la parte de los kilómetros que separan Alegranza hasta Pedro Barba con unas corrientes muy fuertes. La parte más sencilla y que más disfrutaron los nadadores fue desde Pedro Barba costeando la zona hasta llegar a Caleta de Sebo. Como comentamos, 23 kilómetros solidarios, ya que tenía un motivo y era por los damnificados del volcán de La Palma, porque aunque quede un poco lejano, todavía hay gente que intenta recuperarse y eso lo saben bien los 29 nadadores que han participado en este reto y que después de llevar a cabo este cruce a nado entre Alegranza y La Graciosa se desplazaron hasta La Palma para entregar lo recaudado en mano a esas propias familias. Así que desde aquí enhorabuena a estos 29 participantes y a la organización porque se pudo disfrutar de un día espectacular con un entorno como es el archipiélago Chinijo y además por un muy buen motivo como es el que les comentamos. Un tercer reto que conseguían hace poco, en mayo, a finales de mayo, y que, como tú bien dices, se entregó hace 2 semanas a esa familia damnificada por el volcán de La Palma. Nos queda por repasar, Guille, lo que ha sido para mí el deportista más destacado, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por el retorno que entrega a la isla de Lanzarote, como es Lionel Morales, con muchas cosas, pues desde esas últimas series, vencedor de las series en Yokohama, hasta ese subcampeonato del mundo, pasando por, como no podía ser de otra manera, pues esa travesía norte también que lleva su nombre. Una travesía que él mismo creó, ¿no? O por lo menos apadrinó en Arrieta. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de Lionel Morales, que yo creo que es un ejemplo de superación, de sacrificio, porque además de conseguir buenos resultados, creo que es un deportista que hace bien. Hay deportistas que pueden ser buenos en su materia, pero que bueno, igual en la parte personal tienen más carencias, ¿no? En el caso de Lionel Morales es un tío que siempre está dispuesto, es una persona que se preocupa mucho por transmitir y por exteriorizar todo lo que se hace en Lanzarote, ¿no? Y como embajador, vamos a llamarlo así, de la isla, me parece único y seguramente de los más activos además en redes sociales. Como bien comentabas, pues bueno, si nos pusiésemos a recorrer todo lo que ha conseguido este último año, pues ha sido subcampeón del mundo en las series mundiales de Yokohama, además de la celebración de este evento deportivo de travesía, ha sido subcampeón del mundo en Abu Dhabi y recientemente ha quedado medalla de bronce no en el triatlón, porque al final por la climatología se tuvo que cambiar a duatlón, pero fue bronce en el Campeonato de Europa celebrado hace escasamente un mes, ¿no? Con lo cual... Y un claro objetivo, Guille. Sí, y entonces bueno, él sigue peleando, sigue intentando poder estar en los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas. Se le resistió los Juegos Olímpicos de Río, que además tenía puntos suficientes como para acudir, pero a última hora, bueno, no sé si recuerdas aquella entrevista, ¿no? Donde explicaba él mejor que nadie, porque bueno, nosotros también evidentemente tenemos ciertas dificultades, ¿no? Para poder llegar a comprender, ¿no? Bueno, a veces el deporte adaptado tiene unas connotaciones que desconocemos y él explicó un poco cómo habían reconfigurado todas las categorías de tal manera que él salía perjudicado, ¿no? Porque en este caso pues hablaba un poco de qué tipo de limitación te puede permitir competir en una categoría y no en la otra, ¿no? Bueno, el caso es que pensando que podría estar en Río, al final se quedó sin su plaza olímpica y bueno, está peleando, está intentando sumar puntos para poder estar en las siguientes Olimpiadas, en los siguientes Juegos Olímpicos de París. Pues estas han sido algunas de las noticias, de las pruebas, de los eventos, incluso de los deportistas individuales que hemos destacado en esta temporada 21-22. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos con el repaso al mundo del fútbol.
Como decíamos, hablamos de fútbol, repasamos las temporadas de nuestros equipos representativos y empezamos con nuestros dos clubes en tercera división, en la tercera división ref. Guille. Venga, ¿por dónde empezamos? Por el Unión Sullaiza. Por el Unión Sullaiza. Por la clasificación, ¿no? Por la clasificación. Ahora nos la van a servir nuestros compañeros. Esa clasificación en la que el conjunto sureño acababa en la sexta plaza, muy cerquita del playoff. Gran temporada. Qué pena, ¿eh? Sí. Qué pena, porque estuvo muy cerca Robert, bueno, hasta el último partido. Tenía opciones de meterse en playoff. Sí que es verdad que no era para nada el objetivo del Unión Sullaiza. Ya lo hemos comentado también por activa y por pasiva. El objetivo del club, o por lo menos lo que se había marcado como meta, era salvarse. Y dicho por el presidente, dicho por el entrenador, en ese momento Juan Antonio Machín, dicho incluso por los propios integrantes de la plantilla. Y no solo consiguió la salvación a falta de varias jornadas, sino que además Robert pues nos tuvo a todos en vilo, ¿no? Estuvo hasta el final, había esa duda, ¿no? Si podía llegar a participar, la presencia o no de la Unión Deportiva Las Palmas C con ese descenso de segunda división red, y hasta las últimas horas no se supo. Fue muy entretenido, ¿eh? Sí. La verdad que el final de temporada sí. Fue entretenido, al final, entre comillas, el veredicto federativo perjudicó a la Unión Sullaiza, ¿no? Porque muchos pensábamos que al no estar muy clara la normativa a la hora de disputar el playoff, ni tampoco el descenso, que luego también le afectó evidentemente a la Unión Deportiva Lanzarote, porque hasta última hora no sabía si iba a descender o no. En este caso creo que el Unión Sullaiza cogió un año, para mí, sobresaliente, 9, y para haberle puesto la matrícula de honor tendría que haber disputado ese playoff, y además lo tuvo. Es una pena porque el último partido ante Tenerife se puso por delante hasta en 3 ocasiones del filial chicharrero, y con esa victoria sí que se hubiese metido en playoff. Al final hay que decir que el Tenerife fue mucho mejor en aquel encuentro, ¿no? Y llegó con muchas más opciones al partido y era mejor equipo en líneas generales. Pero lo tuvo cerca y repito, un año muy bueno para la Unión Sullaiza, que ya está trabajando para el curso que viene. Adolfo Pérez será el entrenador, caras ya renovadas, Alex Yunes, Borjita, Juanca, y seguramente que se intentará más o menos firmar o renovar a gran parte del bloque, y muchos jugadores que acompañarán a Adolfo Pérez seguramente del Sporting Tías. Un final apoteósico, pero es que también un inicio de temporada relevante, porque ya que estamos haciendo un resumen, no sé si se acuerdan que la Unión Sullaiza empezó la temporada prácticamente sin entrenar y recién ascendido, con fue el último poco equipo descanso. En categoría nacional que terminó su competición. O sea, temporada movidita para la Unión Sullaiza, que además cumplió superando cualquier expectativa. Bueno, es que además, si tuviésemos que hacer un análisis anual, es que es muy cierto lo que dice Sara. Yo le doy todavía más valor a la temporada de la Unión Sullaiza. ¿Por qué? Porque terminó el curso pasado el que más tarde de toda España. Empezó la pretemporada también, en ese caso, de manera deficitaria a nivel físico con el resto de equipos, porque empezó más tarde. Tuvo menos tiempo para prepararse. Encima, la primera jornada de Liga, cuando todos estaban compitiendo, el Unión Sullaiza no salió a competir. Y además, hay que sumarle que varios jugadores importantes, véase Carlos Rosa, véase Ubay, véase el propio Alex Yunes, comenzaron tocados o lesionados sin jugar los partidos. Y además empezó muy mal en cuanto a resultados. Empezó perdiendo y saliendo goleado en muchos partidos. Con Los lo cual, dos primeros partidos, ser capaz 0-5. de remontar todo eso, es ser capaz de mantenerse y acabar casi peleando por un playoff, tiene un mérito terrible para un club, además, que tiene unas limitaciones pues propias de un club de la tercera división que no tiene las características de la Unión Deportiva. Y a eso súmale nuestras valoraciones al principio de temporada, que no apostábamos un duro y los comentarios no eran los que son hoy. Bueno, yo sí aposté por Unión Sullaiza. Sí que apostó, Guilla apostó. Y hablamos de la Unión Deportiva Lanzarote. Venga. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Decepción total y absoluta del conjunto dirigido por Mateo García, un equipo que, a pesar de saltar en esa primera jornada como uno de los favoritos y uno de los aspirantes a la lucha por el ascenso, por lo menos a optar por ese playoff, la verdad es que la temporada no ha sido nada buena y al final acabó sufriendo y mucho para mantener la categoría, Guille. Y si a la Unión Sullaiza le pone un sobresaliente a la temporada, a la Unión Deportiva Lanzarote le otorgo un 5 y gracias. Incluso, bueno, hay mucha gente que se inclina por el suspenso, incluso salvando la categoría, porque lo que sí que es cierto es que la Unión Deportiva Lanzarote no debería estar peleando por no ascender. Y lo cierto es que justo estaba hablando ayer de este tema con gente del fútbol de aquí en Lanzarote, incluso de Madrid, ¿no? Que me preguntaban, oye, la temporada de Lanzarote, estuve viendo esto, Mateo, ¿cómo le va? Y yo dije, mira, lo cierto es, también me comentaban así como gente de fuera de la isla, ¿no? Que sigue un poco lo que pasa aquí en Lanzarote, porque al final el fútbol está un poco interconectado. Y me decían, no, pero no fueron excesivamente duros o críticos, el compañero tuyo y tú, Guille. Y yo le decía, hombre,
a falta de jornadas, la Unión Deportiva Lanzarote, recordemos, necesitaba ganar los 2 partidos ante el Tenisca y ante la Unión Viera y esperar terceros resultados. Al final se conjugaron todos los factores para que la Unión Deportiva Lanzarote no descendiese, pero no era exagerado pensar que la Unión Deportiva Lanzarote tuvo un pie y medio, podríamos decir casi en la preferente. De haber perdido contra el Tenisca, hubiese descendido, y si no hubiese ganado en Gran Canaria el Viera, hubiese bajado, con lo cual la temporada, lo cierto es que fue, desde mi punto de vista, vamos a decir, un tanto aburrida en cuanto a fútbol. Luego ya podemos buscar podemos hacer un análisis que queramos. Que el campo está mal, lo compro. Que jugadores, sobre todo de la parte de arriba, no estuvieron al nivel, véase Juanito, véase Rubo, véase pues la serie de Miguel Gómez, que también te lastra y te quita recursos. Con Di Renzo mejoró mucho y con Alisson, pero lo cierto es que el equipo encajaba poco, anotaba poco, creaba poco, y este año yo creo que la clave va a ser si se mantiene Alisson, si está Di Renzo como va a estar, y si esos 2 jugadores están a buen nivel, pues podremos ver una Unión Deportiva Lanzarote que optea más cosas, porque la tarea defensiva ya la tiene hecha. Ahora sería mejorar, yo creo, en conceptos ofensivos. Muy floja la temporada del conjunto rojillo, esta 21-22. Ya hablaremos en el próximo programa, en el final de esta serie de marcador de la temporada, sobre lo que le viene por delante también en tercera división a nuestros 2 representantes. Hablamos de la interinsular, bajamos un peldaño con la participación de 3 equipos y yo creo que una nota alta para todos, además. Sí, porque los 3 equipos terminaron en la parte alta de la clasificación, unos más que otros, pero sin duda tampoco hubiésemos acertado en las quinielas a principio de temporada si vemos la clasificación tal y como ha quedado ahora a final, porque si bien uno de nuestras 2 representaciones se clasificó para la fase de ascenso, el Club Deportivo Taiche nos sorprendió a todos también. Ahí tenemos la clasificación final, quedando Sara. En esa 4ª posición y, como comentamos, el Sporting en 6ª posición, así que ambos, los 3 equipos, liderando esta división preferente podemos decir que actuaciones que han cumplido, que los objetivos de todos los equipos se han llegado a cumplir. Esta fue la clasificación final. Como vemos, el San Bartolomé se clasificó para esa fase de ascenso, de la que también tenemos la clasificación. En este caso, el San Bartolomé Club de Fútbol quedó en 5ª posición. Prácticamente entró a esta fase de ascenso sin opciones. Aún así, muy buen trabajo realizado durante toda ella, Roberto. Veíamos una temporada, si la analizamos por piezas, por partes, un San Bartolomé con altos y bajos en los despachos, con problemas de puntos, todo que les condicionó, por problemas de COVID que les obligó también a jugar muchos partidos consecutivos y estar mucho tiempo sin parar, con un inicio muy prometedor, con unos números espectaculares, un Club Deportivo Taiche que se ha mantenido para mí a un nivel muy alto durante toda la temporada y que al final no pudo aguantar el Rusa, también la salida de algunos jugadores le condicionó al conjunto de José Manuel Morán, y un Sporting Tías que también, a pesar de ser un equipo recién ascendido, ha cumplido de sobra y a punto estuvo hasta las 2 últimas jornadas, tuvo opciones de llegar a ese playoff. Yo te diría que el Taiche y el Sporting Tías, los 2, llegaron prácticamente al tope de sus posibilidades. Quizá con algún puntito de suerte podría haber mejorado incluso la situación, pero tanto Taiche como Sporting Tías, repito, temporadas también sobresalientes. Sí, sobresaliente los 2, sí. El Sporting Tías es un equipo recién ascendido. Yo al Taiche le daría una matrícula, además. Sí, es que el Taiche, estamos hablando que es un plantel confeccionado, la gran mayoría con chavales jóvenes, con chavales involucrados en un proyecto deportivo, de la mano de José Manuel Morán, que nuevamente es uno de los entrenadores que pasa desapercibido, que mediáticamente no sé por qué, porque además, por lo menos por mi parte, yo le tengo un cariño personal enorme. Y sí que es verdad que es un entrenador del que nos olvidamos un poco, porque no es muy propenso a los medios de comunicación, a dejarse ver, a venderse. Hay entrenadores con mucho peor cartel que se venden más y mejor. Y la verdad que el Moro está haciendo un trabajo y seguirá haciendo un trabajo sensacional. Y repito, seguramente si a este Club Deportivo Taiche le incorporas 2 piezas de esas que te hagan dar el salto de calidad, es un equipo que puede ascender a tercera división, con ese trabajo que ha demostrado este año. De hecho, yo recuerdo en el Pedro Espinosa con el San Bartolomé, me sorprendió el nivel competitivo de ese equipo, de chavales, te repito, que Chede, que debe ser los más veteranos, debe tener, 25 años. Eso por un lado, el Sporting Tías sobresaliente, con el bloque de la primera regional, compitió, estuvo a punto de jugar playoff a la tercera división, y también, yo ahí le otorgaría gran parte de culpa y de méritos a Adolfo Pérez. Sí, es un equipo muy de autor. Esa es la realidad. Y luego el San Bartolomé, pues diría que hasta la salida de Narci fue una temporada y después la salida de Narci otra. No solo por lo deportivo, sino porque es verdad
que varios factores también se unieron después de la salida de Narci, porque eso generó inestabilidad, supongo, ¿no? En el vestuario. Oye, cuando sale un entrenador o en el club, pues ya tienes que buscar un recambio. Carmelo llegó a una plantilla nueva, no es fácil tampoco llegar a una plantilla que no conoces, que tienes que volver a trabajar desde cero, etcétera, etcétera. Llegó la pandemia, llegaron los parones, bueno, una serie de circunstancias que hicieron que si la primera mitad, vamos a decir algo así, de temporada, que fue un poquito más corto, pero la primera mitad fue de matrícula de honor para el San Bartolomé, que había ganado prácticamente todos los partidos, pasó a ser una temporada discreta. Y al final con todo eso, la media le dio para jugar playoff, pero un playoff descafeinado donde ya no había ningún tipo de opción de ascender. Ya ha sido presentado Juan Antonio Machín de manera oficial, algo que ya adelantamos hace 3 o 4 semanas, Robert, así que veremos a ver qué es capaz de hacer Machín con... Comentaremos también la evolución de estos 3 equipos, más el que ha conseguido el ascenso, en el próximo programa. Hablamos de la Juvenil División de Honor, vamos quedándonos sin tiempo, Guille, una orientación marítima que ha bajado un peldaño competitivo con respecto a la temporada anterior, pero que se sigue manteniendo con una 8ª posición más que digna para los problemas que tuvo en confección de plantilla inicial Basilio Coco. Y eso refrenda de que el nivel medio, vamos a decir, o el nivel de exigencia del Marítima ha crecido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una temporada, vamos a decir, discreta, que 8º con 52 puntos, con una amplia, con 12 puntos, creo que tiene, o 13 puntos de diferencia con el Atlético Gran Canaria, que es el primer equipo que extendía. Otros años se salvaba in extremis, casi de casualidad, en la última o en la penúltima jornada, aferrándose a la categoría con uñas y dientes, y lo damos por bueno. Ahora se salva la categoría, y a mí también me pasa, pero salva la categoría con 13 puntos de diferencia, y consideramos que es una temporada discreta porque venía de unas temporadas que yo estoy seguro... Mucho mérito, no quiero tampoco ser pesimista, pero estoy seguro que lo que vivimos en los últimos años en el Marítima va a ser irrepetible. Esa 4ª posición de hace 2 temporadas va a ser muy difícil. Pero fue una 4ª posición que a falta de 5 jornadas era 3ª con opción de pelear. Hubo momentos de la temporada en los que se hablaba de podía jugar Liga Copa de Campeones. Sí, yo recuerdo de terminar la clasificación, cosa que nunca... Copa del Rey, perdón. Copa del Rey, sí. Pero yo en la División de Honor nunca miramos las primeras posiciones porque siempre son Las Palmas, Tenerife o viceversa. Y ese año, a falta de 5 o 6 jornadas, matemáticamente era posible, estaba en una desventaja de 3 puntos con el... y un enfrentamiento directo. De 5 puntos con el Tenerife, con un enfrentamiento directo y el Tenerife tendría que jugar con Las Palmas. Y todos pensábamos que, oye, decíamos, puede ser que se dé, luego no se dio. Pero lo cierto es que, bueno, este año suele ser entre 8º Robert, 52 puntos, papeleta cumplida y Basilio que seguirá un año más en el Marítima. Cambiamos al apartado femenino, esa Primera Nacional, Sara, también con la participación de Puerto del Carmen y de Orientación Marítima. Así es, 2 equipos que demuestran esta temporada estar en la categoría que merecen. Vamos a repasar, si quieren, cómo quedó esta clasificación final, donde el 8º puesto fue para el Puerto del Carmen y el 11º para el Club Deportivo Orientación Marítima. 10 partidos ganados para las chicas de Tías y 7 para las de Arrecife. La diferencia prácticamente se encuentra en los 2 derbis que cayeron a favor del Puerto del Carmen, ya que tan solo son 2 la diferencia de partidos perdidos entre unos y otros. Ambos equipos han demostrado estar en la categoría correcta, como comentamos, y con algo más de experiencia pronto podremos ver a estas chicas luchar por puestos más altos en la clasificación. En cuanto al Puerto del Carmen, anecdóticamente se les dio mejor jugar fuera de casa que en el Municipal de Tías durante prácticamente toda la temporada, pero sobre todo en sus inicios. El Orientación, sin embargo, ha sufrido importantes lesiones, sobre todo de cara a final de la última recta de esta temporada. En ambos casos son jugadoras jóvenes, con talento y cada vez más consolidadas, así que pronto y seguro que la próxima temporada volverán con más fuerza y podremos ver incluso mejores resultados en esta competición. Es una categoría muy complicada, vemos que en la clasificación los equipos filiales, aunque tengan otro nombre, tanto de Tenerife como del Viera, que ostentan categorías superiores, pues ocupan esas primeras posiciones, lo cual complica muchísimo el rendimiento de nuestros equipos representativos. Guille, hemos hablado largo y tendido del fútbol regional estos días, jugaba el playoff la semana pasada, ascendía al Club Deportivo Tinajo, pero dándonos un pequeño resumen, un bagaje, tu resumen de esa temporada 21-22 desde el principio, que yo creo que ha tenido muchos problemas más organizativos que deportivos. Pues sí, bueno, una liga regional, Robert, es difícil, ¿no? Es que en tan poco tiempo condensar años enteros, temporadas enteras de muchos equipos. Yo diría que el Altavista ha sido el mejor. Sí, yo también estoy de acuerdo. El año, porque el playoff, bueno, al final estamos hablando de un partido o de 2, pero uno puede ser incluso determinante. El Altavista ha sido el mejor. Coincido seguramente lo que marca la clasificación, que el Tita ha sido el segundo mejor de la temporada, o por lo menos el más regular, el que no ha bajado el pistón en ningún momento. El Marítima seguramente haya sido el tercero.
a veces ocurre y otras veces no. Y este año yo creo que la clasificación final, que ha sido Altavista, Tite, Marítima y Tinajo, se ajusta bastante bien a lo que vimos. Es verdad que el Arrecife es otro de los equipos que pudo haberse metido perfectamente, pero se deshinchó al final. Dicho lo cual, el Altavista, muy buena temporada de Toño Betancor. Veremos si se continúa el proyecto en el barrio capitalino, pero la verdad que pocos peros que añadir, más allá del playoff, que no pudo sortearlo ante un muy buen Tinajo que ha sabido competir a las mil maravillas. Esa es la palabra. Pero buena temporada del Altavista. El Tite, pues bueno, con su modelo de juego, para mí, muy atractivo para el espectador y que hace mucho y muy bueno para la Liga Regional, se queda a las puertas después de esa última final. Y el Marítima, pues también llegó con opciones al playoff, llegó bien el equipo de Luis Rocío, con sus armas que eran diferentes a las de otros equipos, y no fue suficiente. Al final, creo que el Tinajo es justo vencedor de esa última eliminatoria, compitió muy bien contra el Altavista en la ida y en la vuelta, y compitió muy bien en la ida y en la vuelta contra el Club Deportivo Tite, que podría haber sido perfectamente un merecido equipo de preferente, podría haber subido el equipo de Rubén Méndez sin ningún tipo de problema y a nadie le hubiese extrañado. Pero lo cierto es que en el fútbol, al final, después de muchos méritos durante todo un año, un partido, un gol, en este caso, es un gol lo que marca diferencia. O sea, el 0-0 le hubiese servido al Club Deportivo Tite para ascender. De hecho, lo cual, yo creo una temporada bonita, complicada, por temas obvios, pero aún así diría que los equipos se comportaron bien. Yo destacaría eso también. Todo el mundo hizo... Los 6 partidos de playoff. Hizo fuerza para que todo saliese bien. Sí. Creo que aparte de la competición en el césped fuera se vivieron buenos momentos, creo que la gente disfrutó, creo que además muchísimo público en todos los partidos de playoff, con lo cual ha subido yo creo también el nivel de la competición. Hablaremos también en el próximo programa de qué nos viene por delante en esta primera regional. Unos segundos de pausa de nuevo para publicidad y entramos en el último bloque en el apartado polideportivo. Último bloque de este programa resumen, como siempre, dedicado a todos los deportes que no encajan en los otros apartados. Hablamos primero de baloncesto, como siempre, una exjugadora del Majek, un Majek que nos hizo temblar a lo largo de toda la temporada, pero yo creo que esas incorporaciones que llegaron al final de Liga le dieron muchísimo aire. ¿Y qué hubiera pasado si hubiesen llegado a principio de temporada, Sara? Así es, el Majek Tías contra la violencia de género lo ha vuelto a hacer. Esta es su quinta temporada en Liga Femenina 2 y una vez más consiguen el objetivo que no es otro que salvar la categoría. Como bien comenta Roberto, podemos decir que prácticamente 2 equipos y 2 temporadas en una misma, porque el Club Muy buena Deportivo... definición, ¿eh? El Club Deportivo Majek Tías empezó, como estábamos viendo, con Jesús García, una nueva incorporación del cuerpo técnico, un cuerpo técnico renovado. Recuperaron a la capitana, a Yaisa García, que durante la temporada pasada no la pudo disputar. Y además, hablando de jugadoras de la casa, una consolidada Carolina Mateo, que ya ha hecho esta categoría suya y puede desplegar todas sus alas, porque sin duda Carolina tiene mucho talento. Talento también de la casa, que ayudó a lo largo de toda la temporada a intentar mantener esa categoría. Finalmente no se pudo conseguir hasta diciembre, enero. La posición de estas chicas era últimas o penúltimas en la categoría. Como comentamos, en enero y prácticamente la segunda vuelta llegaron las nuevas incorporaciones, nuevas jugadoras, aunque es cierto que el equipo desde septiembre está reforzado con jugadoras de fuera. En enero volvió a hacer nuevo fichaje. Para que nos hagamos una idea, en la primera vuelta ganaron tan solo 3 partidos y en la segunda vuelta ganaron 9, si esto hubiese sido así desde el principio. Vinieron las buenas. Si esto hubiese sido así desde el principio, otro gallo hubiese cantado, pero es algo que no solo de esta temporada, sino que se viene repitiendo durante los 5 años. Sí, pero yo vuelvo a decir es un mal endémico. Terminando esta temporada, perdona que te interrumpa, yo lanzo este reto a Leocadio, a Juan Ángel, a quien sea, porque no son capaces de explicarles esto que estamos viendo todos al ayuntamiento y decirle, oiga, tampoco sea un coste desorbitado, ¿no? Decir, oiga, échenos un cable porque es que si tenemos... Bueno, ahora en la parte de ayuntamiento va a tener que remodelar todo el... Así es, hablando de forma anecdótica, algo que se dio durante esta temporada fue el aplazamiento en mitad de un encuentro. Se estaba disputando un partido que empezó en Tías y acabó en Arrecifes, no sé si se acuerdan, porque hubo lluvias Las goteras. y
el pabellón, el suelo mojado impidió el transcurso y desarrollo normal del partido, algo que se tiene que mejorar ya, porque si no va a ser peligrar no solo la categoría, la situación del Club Deportivo Majetía, sino también la salud de las jugadoras, no solo del primer equipo, sino categoría base y otros deportes que utilizan a todas horas y durante toda la semana esta instalación. Bueno, como comentamos, toda la temporada, últimas penúltimas, una segunda vuelta brillante que acabó en la 10ª posición para el equipo de Tías, con 26 partidos jugados, 12 ganados y 14 perdidos. Es un muy buen balance final, el objetivo está más que cumplido y es más experiencias que están adquiriendo las jugadoras de la casa, que sin duda el Club Deportivo Majetía contra la Violencia de Género se consolida en esta liga a nivel nacional. También me gustaría nombrar, que es una pena no poder hablar en este resumen este año del Conejero en Liga EVA, que esperamos volver a verlos pronto ahí y volver a hablar de ello. La verdad que se cae, ¿no?, con relación a otras temporadas el Club Baloncesto Conejero. Guille, hablabas tú de esa posible inversión por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene que cambiar ahora el parqué. Es obligatorio para competir, ¿no? Si no me equivoco, no les dejan competir ya con... Bueno, he dicho el Ayuntamiento como puede ser una empresa privada, si es capaz de convencer la directiva a una empresa que financia, pero estamos hablando de 4 jugadoras. Con 4 jugadoras lo tienes hecho. La duda que tengo es si al Majetías le interesaría en un futuro ascender de categoría, porque igual es verdad que es insostenible luego mantenerse más arriba. Pero vamos, es que es clarísimo. Al igual que, por ejemplo, hablamos de fútbol. En fútbol tú eso no te da. Fichas a 3 futbolistas de repente en diciembre y eso no te garantiza ascender. No pasa de repente de perder siempre a ganar siempre. Y el Majetías pasó de perder siempre a ganar siempre. Más que por ascender, yo lo diría por captar al público, porque al final se ha visto durante toda la temporada, al inicio de la temporada, el equipo va perdiendo afición porque es difícil ir a ver, van los que van porque aman este deporte y aman a este club, pero luego final de temporada el pabellón se llenaba. Claro, luego había mucha gente porque la victoria siempre arrastra más público. Victorias que no se dieron en el mundo del balonmano. Sara, para ti también te toca esta parte del resumen, es una parte más aciaga que otras, pero un balonmano Zonzamas que no podía mantener la categoría en la Liga Guerreras Iberdrola, y lo mezclamos también con ese Cicar Lanzarote con una buena temporada y su ascenso a la Liga Oro, y lo mezclamos también con la temporada muy buena, yo creo, del Puerto del Carmen. Así, vamos, si quieres, hacer ese resumen del Zonzamas, que logró el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola por sus propios méritos. Fueron el mejor equipo, lo demostraron y obtuvieron su recompensa debutando en la máxima categoría del balonmano español durante esta temporada. Una gran oportunidad que conllevó una gran responsabilidad, por ello el equipo batatero tuvo que reforzarse, lo hizo en varias ocasiones a lo largo de la temporada, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico, jugadoras que llegaron en enero o un cambio de entrenador debido a la dinámica desfavorable que acumulaba el equipo. Resumen del devenir de idas y venidas del Zonzamas durante esta temporada. Aunque se intentó por todos los medios, como comentamos, finalmente nunca llegó la primera victoria. Partidos de infarto donde parecía que sí, pero finalmente no. Arropados por una afición incansable que llenaba cada sábado el Municipal de San Bartolomé con bombos y platillos, pero no se logró esa victoria en la Liga Guerreras Iberdrola, aunque sí 3 empates, 2 contra el San Quierci y otro empate en el Derbi Canario contra Tenerife. Finalmente últimas en la clasificación con 26 partidos jugados y 3 puntitos por esos empates. Pero todo un reconocimiento al trabajo que durante años se viene haciendo en las categorías base del balonmano lanzaroteño. Han tenido la oportunidad jugadoras jóvenes de estar entre las mejores jugadoras del país, enfrentándose contra ellas, por lo que no es de ninguna manera una derrota, una situación que al final suma experiencia, que es una oportunidad y que ha sido para nosotros un placer contarles desde aquí. Si quieres también hablamos de esa división de honor plata femenina. Sí, por supuesto. Porque si bien hablamos de que el Zonzamas ascendió a la Liga Guerreras Iberdrola, de ella descendieron la temporada pasada el Puerto del Carmen y el San José, disputando durante esta temporada en la división de honor plata femenina. 2 comienzos muy similares para ambos conjuntos, marcando desde el inicio una diferencia clara entre los equipos de arriba y los de abajo, estando nuestras representaciones en los puestos altos de la clasificación. A partir de aquí, temporadas distintas para ambos conjuntos. El Puerto del Carmen peleó desde Navidades por meterse entre los 4 mejores equipos y lo intentó hasta el final. También es cierto que el calendario no ayudó a los objetivos de las chicas de Tías, quienes terminaron la temporada dando la cara frente al líder, pero quedándose fuera de los playoffs, en 5ª posición para el balonmano Puerto del Carmen con 26 partidos jugados, 17 ganados, 2 empatados y 7 perdidos.
es una muy buena temporada para ellas, aunque es cierto que nos hubiese gustado y tenían plantilla para ello, verlas luchar en esa fase de ascenso en la Liga Guerreras Iberdrola. Algo que sí hizo el Sicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, conjunto que marcó una clara diferencia tras hacerse contra el primer derbi de la temporada, ganó los dos enfrentamientos y supieron mejorar sus deficiencias a medida que iban transcurriendo las jornadas. Es cierto que hubieron muchos partidos aplazados por afecciones de coronavirus, una temporada accidentada con partidos entre semana y fines de semana con más de un encuentro, algo que no le vino del todo mal a las chicas de David Rodríguez, quienes tuvieron muy claro desde el inicio cuál era el objetivo, y aunque terminaron mejor de lo que empezaron, fueron capaces de cumplir, quedando en la clasificación final segundas de su grupo a tan solo 2 puntos de diferencia del primero. Tras esto, lo recordaremos porque fue relativamente hace poco, una eliminatoria de ida y vuelta frente al prestigioso determinó si el conjunto lanzaroteño pelearía por la fase de ascenso. Aunque perdió el primer partido en casa, fue capaz de remontar la eliminatoria y disputar la fase de ascenso, que además se celebró en el pabellón municipal de Titerroy. La suerte les llegó hasta aquí, no fueron capaces de desarrollar su mejor versión y se quedaron sin el ascenso, pero no sin haberlo intentado. Con los objetivos más que cumplidos, una vez más el balonmano lanzaroteño demuestra tener un gran nivel a escala nacional, y así nos lo hacen saber temporada tras temporada estas jugadoras. La verdad que no ha sido esa gran temporada en el balonmano femenino, como hemos tenido otras con ascensos, pero sí que es cierto que el nivel sigue siendo muy alto y que cada vez más se reúnen en esos partidos muchísimos aficionados, y eso también potencia este deporte. Hablamos del masculino, Guille, hablamos de uno de los equipos que no ha conseguido su objetivo, que tenía la idea clara de por lo menos optar a ese playoff de ascenso, y que el conjunto de Titerroy no pudo hacerlo. Tercer puesto de clasificación para el Gourmet Empate Lanzarote, que como bien comentaba Robert, pues tenía la mirada puesta en jugar la fase de ascenso en esta primera nacional masculina. Al final no pudo ser. Y no pudo ser, entre otras cosas, porque falló en partidos donde no podía fallar. Comenzó el año con ciertos altibajos, había mejorado mucho, y yo creo que el trabajo de Iñaki Malumbres empezó a fraguarse y empezó a consolidarse ya meses después de que hubiese empezado. Sí, a partir de enero. Claro, ahí ya había dejado 4, 6, 7 puntos, se había dejado en el tintero, que a la postre serían definitivos y que no podría remontar ante, en este caso, el OAR Coruña, que fue el segundo clasificado con 47 puntos, 44 para el Gourmet Empate. Aún así la temporada no es buena porque no se cumplió el objetivo, pero bueno, por lo menos no fue desastrosa, ¿no? Se estuvo compitiendo en la zona de arriba, que es lo que pretendía el equipo lanzaroteño. Y nada, hay que viene otra vez en la Primera Nacional, Robert. Veremos, no sé si está confirmada, creo que no, la renovación de... Sí está confirmada, la renovación de Iñaki Malumbres, lo desconocía. Y nada, una nueva temporada en Primera Nacional masculina, y como siempre, pues bueno, yo creo que el equipo, por lo menos Toledo, se va a volcar en confeccionar la mejor plantilla posible. Pues hablaremos también de ese Gourmet Empate en el último de los programas de la temporada. Guille, hasta aquí este repaso a la temporada 21-22. Nos queda un programa, no te emplazo para el próximo jueves, y haremos esa valoración de lo que nos viene por delante en la 22-23. Sara, a ti no, porque sé que estás de vacaciones. Muchísimas gracias por esta temporada y nos vemos de nuevo la próxima. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y ustedes, esperamos que se hayan divertido con este repaso a la temporada 21-22. Nos queda un último programa de marcador, que será el próximo jueves. Hasta ese momento, que tengan un buen fin de semana y que sean felices.